proyecto de voto a distancia, que tenemos el informe de la Cámara de Diputados. Sí. Vamos a ponerlo en votación. Viene el texto impreso ahora para que conozcan el informe de la Cámara de Diputados de este proyecto. Muy bien, señor secretario, tiene la palabra para el informe del proyecto de voto a distancia. Este había que agregarle la tabla a este proyecto. No lo hemos agregado. Sí, quedó para tabla. Colegas, siéntense. Colegas. Gracias, señora presidenta. Pues, ¿pueden tomar asiento? Llámate con la fotocopia. La señora presidenta pone en discusión el proyecto de reforma constitucional en tercer trámite constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en los casos que indica. Iniciativa que tiene el boletín número 13.318-07. Este proyecto inició su tramitación en el Senado por moción del honorable senador señor Elizalde, siendo aprobado y despachado a la Cámara Revisora con fecha 18 de marzo de 2020. A su respecto, la Cámara de Diputados, durante el segundo trámite constitucional, en sesión de fecha 23 de marzo, modificó el proyecto del Senado en el siguiente sentido. Agregó, después de la causal de cuarentena sanitaria, o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que implique grave riesgo para la vida, que implique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones. 2. Conforme nos han informado de la Cámara, sería O. Se corrigió. 2. Sustituyó la expresión que impida sesionar a la Cámara de Diputados o al Senado por que impida sesionar total o parcialmente a la Cámara de Diputados o al Senado. 3. Agregó que además de sesionar y votar, se podrán ejercer sus facultades exclusivas. Y 4. Finalmente determinó que en el voto por medios telemáticos se deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable, a diferencia del texto del Senado que se refería a asegurar la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones. Cabe señalar que las modificaciones antes indicadas requieren de las 3/5 partes de los señores senadores en ejercicio para su aprobación. 26 votos, ¿cierto? Esto es 26 votos favorables. En el boletín comparado que sus señorías tienen en su escritorio se transcribe el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Es todo, señora presidenta. Muy bien, vamos a abrir la votación. Y esto tendríamos... Senadora Alamán, le ofrezco la palabra. Abrimos la votación.
Presidenta, solo un par de comentarios en relación a esta reforma. Es muy bueno que se haya corregido en el párrafo primero la expresión y por o, porque de lo contrario se producía una situación de exigencias copulativas que habrían sido difíciles de aprobar. Luego hay una imperfección desde el punto de vista en el inciso segundo de la redacción. La verdad de las cosas es que las cámaras lo que hacen es aprobar, rechazar, sesionar, pero las cámaras no votan. Y en consecuencia el texto no es lo riguroso que debiera ser una reforma constitucional. Pero en el punto final, señora Presidenta, creo que es muy importante dejar constancia de cómo esta sala está entendiendo la frase final, porque la frase final dice: el procedimiento telemático deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable. De lo que se trata es de entender que lo que hay que garantizar es que los parlamentarios tengan la posibilidad de fundar el voto. No que se entienda esta disposición constitucional, que no tiene una redacción rigurosa, que es obligación fundar el voto. ¿Y por qué es importante? Porque de lo contrario, alguien podría sostener que cualquier votación que se formule en la Cámara o en el Senado, donde los parlamentarios no funden los votos, es una votación en definitiva nula. En consecuencia, para que quede en la historia de la ley, que el fundado, el derecho es un derecho que el sistema debe garantizar, pero que no es obligación fundar el voto. Gracias, Presidente. Solicito que los colegas voten para poder tener... Muy bien. Antes que se retiren los colegas, tengo que informar que se requiere para este funcionamiento que el reglamento autorice el uso de la plataforma informática. Entonces hemos presentado un proyecto de acuerdo, como informó el señor secretario al inicio de la sesión, para justamente permitir que se incorpore en el reglamento el uso de esta plataforma. Es un proyecto de acuerdo, si le parece lo... Y el miércoles a las 12. Está sin informe porque, de acuerdo al reglamento, artículo 36. ¿Ah? ¿Están de acuerdo para que votemos sin informe, de acuerdo al artículo 36? Entonces votaríamos a favor el proyecto de ley del voto a distancia y las modificaciones de nuestro reglamento. Muy bien, con la misma votación. Una modificación del voto telemático. También hay que incorporarla. Muy bien. Quiero comunicar un tema. Como mañana no vamos a sesionar, hay presidentes de comisiones que han llamado a sesionar mañana en Santiago. Y de verdad hay una solicitud de los funcionarios de poder sesionar el miércoles de la mañana acá. Así que solicitaría a los colegas presidentes de comisiones que han hecho esta convocatoria que ayudemos a nuestros funcionarios a que si estamos sesionando acá el miércoles, sesionemos el miércoles acá y no mañana en Santiago. Eso es, senadora Van Riesenberg, que no sé qué comisiones son, pero convocaron a sesionar mañana en la mañana en Santiago a estas comisiones. Entonces los funcionarios que están con esta situación también de traslado, de complicaciones, han solicitado que pueda funcionar acá en Valparaíso el miércoles en la mañana para las comisiones pertinentes. ¿Habría acuerdo? Muy bien, habría acuerdo. ¿Va a informar algo el señor secretario? Gracias, señora presidenta. Como ha señalado la señora presidenta, es necesaria una reforma al reglamento. El reglamento está acorde con la modificación constitucional. Hay que hacerle una adición de acuerdo a la moción que se presentó y como se ha acordado aprobarlo con la misma votación, lo que ha requerido la señora presidenta es que conforme al artículo 36 se prescinda de los informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Voy a dar lectura al texto del artículo 4 transitorio del reglamento que va a permitir operativizar la votación telemática para el debido registro. Proyecto de acuerdo para modificar el reglamento del Senado, artículo único, introdúcese el siguiente artículo 4 transitorio del reglamento del Senado. Artículo 4 transitorio. Por acuerdo de comités del Senado que representen a lo menos 2/3 de sus integrantes, se autorizará a la sala, a los propios comités o a las comisiones para que, una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud y la vida de los habitantes del país, aquí habría que cambiar la expresión y por o, como ya se acordó, o la vida de los habitantes de un país, o de una o más regiones que impida sesionar total o parcialmente al Senado o afecten el normal funcionamiento de la corporación, puedan sesionar, adoptar acuerdos y votar
por medios o sistemas electrónicos, telemáticos, digitales o tecnológicos remotos a distancia, que permitan atestiguar la participación de los senadores en tales sesiones y garanticen la seguridad e integridad de las comunicaciones. Las citaciones a estas sesiones y los documentos que se utilicen en ellas se remitirán en formato digital, por vía electrónica o telemática. La votación remota o telemática se efectuará en forma nominal, de acuerdo a lo señalado en los artículos 155 y 156 de este reglamento. El secretario general impartirá las instrucciones para la implementación de las medidas que permitan la celebración de las mencionadas sesiones y votaciones telemáticas. Ese sería el cuarto artículo transitorio que se introduciría y que, de acuerdo a lo que se ha acordado, se entendería aprobado con la misma votación con la que se aprueba la reforma constitucional para el acuerdo de la sala, señora presidenta. Muy bien, senadora Rincón había pedido la palabra. Sí, presidenta. Respecto al tema de la sesión de las comisiones, lo que habíamos hablado en comité es que pudiéramos hacer funcionar las comisiones vía internet. Y se puede hacer hasta 4 comisiones a la vez. Entonces, lo que deberíamos habilitar es que eso sea posible en la medida que tengan relación con los temas, obviamente, de este minuto que estamos viviendo, más que pedir que no sesionen y ver cómo lo implementamos. Son 3 comisiones a la vez. Senador Pizarro había pedido la palabra. Sí, presidenta. Nosotros tenemos citada la Comisión de Hacienda mañana en Santiago. Y entre los temas que tenemos está todo lo que tiene que ver con la propuesta económica que está haciendo el gobierno, el presidente de la República, para los efectos de enfrentar el tema de la crisis sanitaria, que a su vez genera una grave crisis social y económica. La hora que fijamos tiene que ver con el tiempo en que se supone va a despachar la Cámara de Diputados. Mañana no hay sesión acá en el Senado, que fue lo que se decidió. Y esa es la razón por la cual, para ser más funcionales y aprovechar también el tiempo, los pocos recursos humanos que hay. Yo entiendo la situación de los funcionarios, pero aquí también tenemos colegislador que tiene que ver el gobierno y además aprovechar bien el tiempo y evitar los desplazamientos nuestros. De manera que yo no estoy tan claro si lo suyo es una imposición o es una sugerencia. Si es una sugerencia, le estoy aclarando el por qué hemos citado a la reunión a la Comisión de Hacienda. Si es una imposición, me parece que es un tema que hay que discutirlo de otra manera, porque quiere decir entonces que el horario de funcionamiento de las comisiones no lo deciden las propias comisiones ni los propios senadores, sino, no sé, o la mesa o los funcionarios del Senado. Díganos, si han cambiado la forma de funcionar, me gustaría saberlo. Sí, senador Pizarro, no hay ninguna imposición, sino habría mandado un bando presidencial de la mesa usted y jamás mandaría un bando, habríamos decidido sin traer el tema acá a la sala. Pero es por algo que estoy consultando. Quiero saber si vamos a poder funcionar. Por eso, pero estamos en una contingencia que a cada rato van cambiando las situaciones. Entonces, es una sugerencia que yo he planteado en la sala, si no habría mandado un memo o algo para imponer una visión. Estoy transmitiendo una preocupación de los funcionarios que igualmente tienen que desplazarse de Valparaíso a Santiago. Sí. Entonces, la petición de ellos, y yo la transmito y yo la considero pertinente, es mi opinión, puede ser que no es la de la sala, pero tengo la posibilidad de plantearlo, es que el día miércoles, que estamos convocando de 12 a 2 una sesión y de 4 a 6, podría estas mismas comisiones sesionar en paralelo a la Presidenta, sala. Lo que pasa es que si no aprovechamos el tiempo de mañana, ni siquiera tenemos garantía de aprovechar bien el tiempo del miércoles. Entonces, vamos haciendo las cosas por su natural orden. Los proyectos que vamos a tener en estos días son bastante más que un puro proyecto. Son varios y muy complejos. Y aquí tenemos para algunos sesiones de Comisión de Hacienda. En el caso de trabajo, va a ser trabajo, luego Hacienda. Y así sucesivamente en cada uno de los proyectos que vamos viendo. Entonces, si usted cree que vamos a poder hacer todo el día miércoles y además resolver en la tarde, si no avanzamos mañana, no lo vamos a poder hacer. Esa es la razón por la cual le estoy planteando esta situación.
en mi opinión, podríamos haber funcionado todo el día de mañana acá y habríamos solucionado ese problema. Pero se decidió no hacer sesión plenaria por petición de algunos colegas, que yo lo entiendo también. Pero por lo menos que las comisiones que tenemos que ver los temas en específico podamos operar de la manera más eficiente y no oportuna. hay acuerdo, entonces se retira la propuesta y sesiona las comisiones cuando quieren, a la hora que quieren y donde quieren. Muy bien. ¿Se ha cumplido el objeto de la sesión? Usted. El resultado de la votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada. Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa 30, por la negativa 0, abstenciones 0, pareos 0. Senadora Ebensberger, tiene la palabra. Le había pedido hace mucho rato, antes que se armara esta discusión, quería hablar de este proyecto, ya no vale la pena, pero me parecería importante que aquí no se dijo que una de las variaciones más fundamentales que hizo la Cámara de Diputados y que fue una de las cosas que aquí se tomó en consideración cuando lo votamos la vez anterior es que este proyecto no podía pasar a ser un privilegio para los parlamentarios, que solamente se iba a sesionar de esta manera cuando hubiera cuarentena decretada. Y aquí la Cámara de Diputados amplió a cuarentena o a estado de excepción. Por lo tanto, hoy día los 2/3 mañana de este Senado podría acordar votar telemáticamente. Yo pido que ojalá, como es decisión de los 2/3, se mantenga el espíritu del proyecto que nosotros aprobamos y que no aparezcamos tendiendo un privilegio frente a miles de otros chilenos que, a pesar de la cuarentena, a pesar del estado de emergencia o de catástrofe, tienen que ir a su trabajo diariamente. Muy bien, gracias, senadora. Entonces damos por despachado el proyecto de reforma constitucional que modifica el calendario electoral con la votación, y el de la votación telemática y la modificación al reglamento. Los dos con 30 votos.